Bienvenidos al podcast del INFORAC, del Instituto de Formación y Actualización Judicial del Poder Judicial del Estado de Chihuahua. Mi nombre es Vilma Jaques y hoy nos encontramos en el Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua. Hoy está conmigo también mi compañera Paula Silva Blanco. Ella está en promoción, difusión y extensión del INFORAC. También tenemos a un invitado muy especial. Él es secretario de sala de la tercera sala penal del Distrito Judicial Morelos. Es el doctor Mario Alberto de la Rosa Fierro. Bienvenido, maestro. Muchas gracias. Buenas tardes por su muy atenta invitación. Bueno, iniciamos considerando que usted ha impartido clases en el INFORAC de redacción jurídica y de argumentación judicial. ¿Por qué es tan importante una buena redacción por parte de los servidores públicos, tanto del ámbito administrativo como del jurisdiccional en el Tribunal Superior de Justicia? Fíjese que los compañeros que prestan sus servicios en el tribunal son personas dedicadas a distintas funciones. Destaca la importante labor que desempeñan quienes fungen como auxiliares en la administración de justicia: secretarios de acuerdo, secretarios proyectistas, notificadores, encargados de sala, escribientes, etc. La importancia de redactar bien se debe a que, como parte del quehacer jurisdiccional cotidiano, se elaboran acuerdos de trámite, constancias, certificaciones, oficios y desde luego resoluciones de fondo como órdenes de aprehensión, vinculación a proceso y sentencias. Es cierto que estamos en un sistema preponderantemente oral, como todos lo sabemos, pero el componente escrito para determinadas actuaciones sigue siendo de la mayor importancia. La excelencia en el desempeño del cargo se refleja en la expresión adecuada de las ideas en todas las actuaciones en que un servidor público intervenga, sobre todo en las resoluciones de fondo, por supuesto. Los secretarios y las secretarias proyectistas, tanto de la primera como de la segunda instancia, deben ser personas con destacadas habilidades para redactar. Esto es muy importante destacarlo. El trabajo bien hecho se nota y ello tarde o temprano rinde frutos a nivel personal. Doctor, desde la perspectiva penal, ¿qué es la materia en la que se desempeña? ¿Qué materias considera relevantes para una preparación óptima del servidor público? Bueno, en realidad son muy variadas, pero las más importantes, consideramos, son Derecho Penal Parte General, con énfasis en la teoría del delito y la autoría y participación; Derecho Penal Parte Especial, que estudia los delitos en particular; Derecho Procesal Penal, en la que destacan los principios constitucionales tan importantes para nuestro sistema. Otra materia que no debe dejar de trabajarse es el litigio penal, puesto que la correcta aplicación de las herramientas puede llevar a acreditar o a desacreditar algún aspecto importante para la resolución de fondo. Quiero decir sobre este punto que pese a que tenemos ya varios años inmersos en el sistema de corte acusatorio, pues esta cuestión del litigio no debe dejar de trabajarse, es decir, no se deben bajar los brazos, la guardia, para seguir capacitando sobre todo a los nuevos operadores jurídicos que están incursionando en los tribunales, ya sea como fiscales, como defensores o como juzgadores. Otros temas también que son muy importantes son los derechos humanos, por ejemplo, ¿sí?, la perspectiva de género, así como de infancia y de adolescencia. Esto por mencionar, por supuesto, lo más importante, lo más relevante. Doctor, sabemos que un profesionista con un título profesional debe ser una persona estudiosa, pero ¿qué determina el mayor aprendizaje en la vida de un profesionista? El aprendizaje se logra por etapas. La obtención de un título profesional de licenciatura constituye una parte importante del desarrollo, por supuesto, pero no es lo último por lograr. Cuando se termina la licenciatura, el alumno sale sobrecargado de conocimiento teórico en muchas materias, en espera de su aplicación a los casos concretos. No puede decirse, al menos todavía, que el alumno esté completamente formado como profesionista. El salto cualitativo lo detona la experiencia laboral, ya sea desde un despacho, una oficina pública o por supuesto la judicatura, y se consolida aún más con la obtención de títulos de maestría y doctorado, que más que servir para un interés monetario, abonan a la superación de los profesionistas para ser personas más preparadas
y en condiciones de servir mejor a la sociedad, que es el objetivo fundamental para toda persona que se desempeña en estos cargos, en estas áreas. Consideramos, finalmente, por lo que toca esa pregunta, que la carrera judicial, ahora tan cuestionada y tan debatida en los distintos foros a lo largo y ancho de la República, pues es fundamental para el ejercicio óptimo de las atribuciones que las leyes confieren a las personas juzgadoras. Esto, por supuesto, desde nuestro punto de vista. Doctor, dado que ha impartido clase en el Inforac, ¿qué puede comentar sobre el alumnado? El alumnado, fíjese que se ha caracterizado en términos generales por su nivel, por su responsabilidad y entusiasmo. Las personas que deciden estudiar una maestría o un doctorado lo hacen con la finalidad de superarse profesionalmente, y esa decisión se ve reflejada en la participación entusiasta en clase. Es raro, muy rarísimo, ver a un alumno que denote apatía o falta de convencimiento en estos niveles. Los temas que me ha tocado impartir versan sobre aspectos de la mayor relevancia, de la mayor importancia, para coadyuvar en la formación de los servidores públicos del Poder Judicial, perfeccionamiento de la escritura y de la argumentación jurídica. Los grupos, lo hemos detectado a lo largo de estos años, han sido heterogéneos, ya que la mayoría de las veces se han conformado por personas de todos los orígenes, jueces, secretarios, personal administrativo e incluso litigantes. Dada la calidad del alumnado, como pueden darse cuenta, la exigencia y compromiso para el catedrático es desde luego muy elevada. Doctor, nos ha hablado de la importancia de la redacción y la argumentación jurídica. ¿Qué aspectos importantes destaca a muy grandes rasgos y qué se requiere para ser un profesionista competente? Somos de la idea de que para ser profesionistas competentes se requiere perfeccionamiento en los temas atinentes a la materia a la que se dedique el profesionista, ¿sí? Y especialmente en la redacción jurídica. Ya hemos dicho que aunque estamos inmersos en sistemas caracterizados por la oralidad, la necesidad de plantear ideas claras y precisas se devela en aquellos momentos procesales regidos por la escrituración. Aparte de las actuaciones de trámite que se han señalado, pensemos también, por ejemplo, en los escritos de expresión de agravios. Cuando las partes interponen un recurso, cuando el Ministerio Público presenta su escrito de acusación, o bien cuando las partes promueven juicios de amparo. Por supuesto, las resoluciones de vinculación a proceso y las sentencias deben reflejar de modo especial la claridad expositiva. La necesidad y exigencia de dominar la escritura es aún mayor para los jueces y los servidores públicos que colaboran en sus tareas jurisdiccionales. Una sentencia mal redactada, mal puntuada, repetitiva, carente de argumentos claros, desentona con el ideal de lograr una respuesta ajustada a derecho, que es precisamente lo que están buscando los justiciables. Por ello, el estudio de los signos de puntuación, del correcto uso del párrafo, de los vicios del lenguaje, entre otros temas, abona ese propósito de perfeccionamiento. Estilos puede haber muchos, pero el manejo básico de los temas en comento contribuye a que el producto, la sentencia, legitime la función del juez y la recta administración de justicia. Un trabajo deficiente implica, por el contrario, la violación de deberes éticos y de los derechos de los ciudadanos. Como se trata en muchas ocasiones de temas áridos, el facilitador debe tratar de imprimir dinamismo y lograr la finalidad de un aprendizaje significativo, mediante ejemplos y estudios de casos en lo que atañe a la argumentación jurídica. Por lo que hace precisamente ese tema, al tema de la argumentación, destacan, por ejemplo, los aspectos prácticos para estructurar una resolución judicial entendible, coherente y concisa. La teoría servirá de poco si no se procura la aplicación concreta de sus postulados. Debe ser un compromiso permanente la evitación de largas transcripciones de la prueba, muy comunes por cierto, sin aportación de argumentos. Debe procurarse la elaboración de proposiciones concretas, párrafos bien estructurados, el correcto uso de la puntuación y de los tiempos verbales. Quien lea la sentencia o resolución judicial debe constatar, o ha de constatar, mejor dicho, que fue elaborada por un profesional del derecho. Y lo mismo ha de predicarse
de los trabajos académicos y de las tesis profesionales. En lo que se refiere a los escritos de agravios, el apelante debe focalizarse en los argumentos que desea combatir de la resolución impugnada, ya que en muchas ocasiones los escritos se limitan a repetir los argumentos de instancia, como si fuera una segunda oportunidad para alegar. Los litigantes deben, en consecuencia, dominar la técnica recursiva para que sus planteamientos abonen a una respuesta adecuada y que favorezca mejor a los intereses que defienden. Muy interesante, doctor. ¿De qué exigencia de superación visualiza para quienes se encuentran cursando una maestría, un taller, un doctorado? Es muy importante la responsabilidad y la disciplina. Las maestrías y los doctorados constituyen una oportunidad de consolidar los conocimientos especializados que permiten mejorar el desempeño del servidor público y del profesionista en general. La gama de conocimientos en manos de operadores responsables que siguen superándose redunda en una mejor administración de justicia, que es el fin que todos debemos perseguir como servidores públicos del Tribunal Superior de Justicia. El profesionista debe guardar un permanente compromiso con las materias relacionadas con su quehacer cotidiano. La lectura diaria es una exigencia insoslayable, no solamente acerca de temas jurídicos en las muy diversas materias en que se divide el derecho, sino de historia e incluso de literatura. Esto porque la cultura es muy importante en la formación de quienes tienen la delicada misión de juzgar a los ciudadanos, lo que se refleja a guisa de mero ejemplo en las máximas de experiencia, que es un parámetro para valorar la prueba de manera racional y adecuada. Doctor, ¿podría por favor darnos algunos consejos generales de redacción y argumentación? Vamos a tomar de Carlos Duarte y Ana Martínez las siguientes ideas esenciales. El lenguaje jurídico que debe utilizarse ha de estar compuesto por proposiciones breves que favorezcan la comprensión de las ideas. Estos autores establecen que la barrera de las 30 palabras por proposición es un máximo que no debiera superarse. 16, dicen ellos, para un lector lento, 23 en el caso de un lector medio. Hay que recordar que las sentencias deben elaborarse pensando fundamentalmente en el justiciable, en el usuario de la justicia. Evitar las oraciones incidentales extensas. Recordemos que las oraciones incidentales son aquellas que introducen una explicación no esencial a la oración principal y que, dependiendo del grado, pueden flanquearse con comas, guión largo o por medio de paréntesis. Otra sugerencia es de no complicar la estructura de una proposición, ya que afecta negativamente en su comprensión. Por supuesto que muchas veces es necesario alterar la sintaxis, el orden, ¿verdad?, de los elementos de una oración por razones estilísticas, pero hay que usar esta herramienta con cautela para no confundir al lector. El siguiente consejo sería evitar la redundancia y las fórmulas innecesarias. Y bueno, finalmente tratar de ser siempre claros y concisos, porque esto contribuye a modernizar el lenguaje jurídico y a acercarlo a los ciudadanos. Doctor de la Rosa, ¿nos podría dar algunos consejos específicamente dirigidos a los servidores públicos del área jurisdiccional? Por supuesto. Puedo brindarlos desde luego en la materia penal, que es en la que me he desempeñado a lo largo de estos años, pero quizás sean aplicables también a otras materias en lo conducente, por supuesto, y son precisamente los siguientes. Como número 1, cuidar de manera meticulosa la redacción, aunque se trate del proemio y los resultandos, ¿sí? Abordar el estudio de los temas de fondo, de manera que haya una clara diferenciación entre uno y otro. Constituye un vicio, ya lo decíamos, la mera transcripción de los medios de prueba al estudiar la existencia del hecho y que se transcriban de nuevo íntegramente algunos de ellos en el tema de la atribución del hecho. Esto denota que el redactor no trabaja con enunciados fácticos o con proposiciones concretas. La valoración de las pruebas deberá ser congruente con esa diferenciación. Estas pruebas me sirven para la existencia del delito y estas otras me sirven para la atribución del suceso.
Habrá algunas de ellas que sirvan para ambos temas, para ambas cosas, pero hay que extraer lo que es útil para cada tema. Omitir transcribir la totalidad de las declaraciones y los medios de prueba. Tomar solamente los elementos o datos que son útiles y pertinentes a cada tema. En algunas resoluciones se suele transcribir todo, hasta datos que no son de utilidad. Se sugiere plantear como base del análisis la premisa mayor, es decir, el tipo penal. Realizar un estudio dogmático o teórico del delito en análisis. Establecer en qué consiste, cuáles son sus elementos, abordar los problemas de interpretación, citar argumentos de autoridad, jurisprudencia o doctrina, etc., lo que constituye propiamente el juicio de derecho. Valorar breve pero sustancialmente todos los medios de prueba aportados al juicio, tomando, se insiste, los datos o elementos de prueba pertinentes y estableciendo cuáles hechos se tienen por acreditados, lo que constituye el juicio de hecho. Realizar la subsunción correspondiente, o por el contrario, declarar la atipicidad de la conducta, recordando que para nosotros los penalistas rige el principio de legalidad y de estricta tipicidad. En caso de que el juicio de tipicidad sea en sentido afirmativo, referirse brevemente a la antijuricidad de la conducta. Una resolución judicial no es un tratado sobre el tema, por cierto. Debe procurarse la concreción y la concisión en este sentido. Abordar el tema de la atribución del hecho, valorando los datos o elementos que tengan estricta relación con ese tópico. Se insiste en no repetir acríticamente los medios de prueba, tomar solamente lo que sea útil. Habrá medios de prueba que no sean útiles para este tema en concreto. Abordar el tema de la culpabilidad y realizar los pronunciamientos que el caso amerite. Finalmente, imponer las penas y estudiar el tema de la reparación del daño. Vamos a hacer una pequeña pausa. Gracias, doctor. Estamos en el podcast del INFORAC, del Instituto de Formación y Actualización Judicial del Poder Judicial del Estado de Chihuahua. Regresamos, estamos en el podcast del INFORAC, del Instituto de Formación y Actualización Judicial del Poder Judicial del Estado de Chihuahua. Mi nombre es Vilma Jaques y está conmigo también conduciendo mi compañera Paula Silva Blanco. Ella está en el área de promoción, difusión y extensión del INFORAC. Quiero hacer un agradecimiento al Centro de Medios del Tecnológico de Monterrey por permitirnos el uso de este espacio, en especial a la licenciada Lilia Ortega. Ella es la directora de división de la Escuela de Humanidades y Educación del Tecnológico de Monterrey. También al licenciado Héctor Chavira. Él es el profesor del Tecnológico de Monterrey. Le agradecemos por la producción de este podcast. Y hoy nuestro invitado es el secretario de sala de la Tercera Sala Penal del Distrito Judicial Morelos. Es el doctor Mario Alberto de la Rosa Fierro. Y bueno, maestro, pues queremos que nos dé un repaso, muy en general, de las cuestiones importantes que nos podría comentar sobre las reglas de puntuación. Gracias. Sobre este tema vamos a apoyarnos muy someramente en el material del magistrado Rogelio Guzmán Holguín. En primer lugar, y dentro de los signos de puntuación más importantes que vamos ahorita a tocar por lo pronto 4, es el punto, en primer lugar. Vamos a usar el punto y seguido para indicar que el sentido lógico y gramatical de una idea ha llegado a su fin. El punto y seguido refleja proximidad entre dos pensamientos, pero si esa proximidad es más íntima, pudiera utilizarse el punto y coma. El punto y seguido tiene un efecto más contundente o más definitivo. El punto y aparte expresa que el discurso ha cambiado de dirección, ya sea porque una idea ha concluido o porque la perspectiva con que a continuación se abordará es distinta. Como segundo signo de puntuación, tenemos la coma. La coma es un signo de puntuación que tiene múltiples usos y es el que más probablemente ofrece problemas al escritor. Sirve para, por ejemplo, separar los elementos de una enumeración, que es el uso más sencillo, ¿no?, que concibimos respecto a ese signo. El siguiente sería destacar el vocativo. ¿Qué es el vocativo? Es el nombre de una persona o cosa personificada a la cual nos dirigimos. Un ejemplo: por lo antes expuesto,
coma, señor magistrado, coma, pido se revoque la resolución recurrida. Nótese cómo estas palabras, señor magistrado, pues es precisamente el vocativo, es la persona, es el servidor público al cual nos estamos dirigiendo, ¿sí? Siguiente uso de la coma es independizar adverbios y frases adverbiales como sin embargo, es decir, o sea, esto es, por el contrario, etc. Siguiente uso, indicar que la palabra pues funciona como muletilla, caso en el cual va entre comas. Ejemplo, es la información que el testigo aporta, coma, pues, coma, la que constituye prueba genuina. Indicar que la palabra pues, y este es otro uso, indicar que la palabra pues es una conjunción causal que introduce un motivo o razón. En este caso solo lleva coma antes de la palabra pues. Ejemplo, la prueba de cargo es atendible, coma, pues las inconsistencias destacadas por la defensa no son importantes. Nótese cómo la segunda parte que viene después de la palabra pues es precisamente la razón o el motivo que la coma anuncia, pues. Repito, la prueba de cargo es atendible, pues las inconsistencias destacadas por la defensa no son importantes. Siguiente uso, separar una oración o frase que contiene una conjunción adversativa. ¿Cuáles son ejemplos de conjunciones adversativas? Sino, más, pero, aunque. Hay que mencionar que, bueno, también el punto y coma podría utilizarse en esos casos, reforzando en mayor medida, la idea de contrariedad o contradictoriedad. Ejemplo, no es el contenido de la carpeta de investigación lo que debe tomarse en cuenta, coma, sino la declaración directa de los testigos. Siguiente uso, indicar que un verbo fue suprimido, lo que se conoce como elipsis, porque ya se expresó con anterioridad y no hace falta repetirlo. Un ejemplo nos va a aclarar esto, ¿sí? Jorge estudia Derecho Mercantil, punto y coma. Francisco, coma, Derecho Penal. Nótese cómo ya no es necesario repetir el verbo estudia, sino que la coma elíptica viene a suplir a ese verbo y bueno, esto por razones estilísticas luce en mayor medida, ¿sí? Señalar que la sintaxis ha sido alterada. Ya habíamos deslizado anteriormente que la sintaxis es el orden de los elementos en una oración. Cuando este orden natural se altera o se modifica, bueno, hay que utilizar coma. Ejemplo, a las 11 de la noche, coma, en el Parque de la Colonia, coma, el sujeto activo privó de la vida a la víctima, ¿sí? Nótese cómo los dos primeros elementos, el primero de ellos, a las 11 de la noche, es un complemento circunstancial de tiempo. En el Parque de la Colonia es un complemento circunstancial de lugar, ¿sí? Y bueno, el resto de la oración, bueno, contiene el sujeto, el verbo y el complemento directo en este caso, ¿sí? ¿Cómo se leería esta oración en un orden natural? El sujeto activo privó de la vida de la víctima a las 11 de la noche en el Parque de la Colonia. Y nos dicen los autores que cuando la sintaxis está en el orden natural, es decir, sujeto, verbo y complementos, no es necesario colocar coma. Pero insisto, cuando se alteran esos elementos, entonces sí hay que marcar esa alteración o esa modificación por medio de las comas sintácticas. Y finalmente, señalar las oraciones incidentales o parentéticas que llevamos deslizado, bueno, que son oraciones o explicaciones secundarias que se introducen dentro o en medio de la oración principal. El siguiente signo de puntuación sería el punto y coma. Este signo tiene los siguientes usos. Indica una pausa mayor que la coma y menor que el punto. Relaciona series de términos que internamente están separadas por comas. Separa oraciones coordinadas mediante las conjunciones adversativas, pero, más, aunque, sin embargo, etc. Ya habíamos dicho que el punto y coma es más fuerte que la coma, que también sirve precisamente para esos efectos. Y finalmente, el uso más generalizado en los ámbitos jurisdiccionales, en los ámbitos de la fundamentación y de la motivación, es separar los incisos en textos científicos, legales y didácticos, salvo el último elemento si va precedido por una conjunción,
que en ese caso, digo, para separar ese último elemento del penúltimo, pues hay que usar una coma y la conjunción, ¿sí? Y finalmente, bueno, tenemos a los dos puntos que tienen varios usos, pero los que más destacan para los textos jurídicos es señalar relaciones de causalidad y de precisión. Tiene un efecto de sorpresa o de revelación. Un ejemplo de causalidad. El documento exhibido por la parte recurrente es público y no fue impugnado de forma alguna. Dos puntos. Tiene pleno valor demostrativo. Nótense el efecto tan específico, tan especial, tan estético, ¿no? Que tiene precisamente el uso de los dos puntos. Digamos, un texto donde se privilegia el uso de los dos puntos, resalta más como por su elegancia, ¿sí? O sea, denota que el escritor tiene una noción suficiente de la utilización correcta de los signos de puntuación. Ejemplo de precisión. El proceso legislativo consta de varias etapas sucesivas, dos puntos: iniciativa, discusión, aprobación, revisión, sanción, promulgación, publicación y entrada en vigencia. Fíjense cómo esos dos puntos que están utilizados en un contexto de precisión, bueno, pues nos sirven para explicar en qué consta el proceso legislativo y da paso precisamente a una enumeración al respecto. Existen, por supuesto, otros signos de puntuación que por razones de tiempo no podrán abordarse, por ejemplo, los puntos suspensivos, el guión corto, raya o guión largo, pero los que hemos referido son los más esenciales. En definitiva, el abordaje de todos los temas pues es propio de un curso o taller. Maestro, es difícil que usted, que tiene ya tanta preparación en esto, y ver a profesionales que no utilicen bien los signos de puntuación. Digo, es que ahora hay muchas modas, maestro, entonces Claro. se escribe de manera muy rápida los Sí. mensajes que se hacen de texto, o incluso cuando se hacen publicaciones en las redes sociales, se hacen de una manera muy rápida y estamos como que perdiendo un poquito eso con estas nuevas generaciones. Pero ya sería como que mucho que los profesionistas ya grandes hagamos eso, ¿no? ¿Cómo lo Sí, mira? claro. Yo veo muy cuestionable, ¿verdad?, que se tergiverse o que se altere pues el lenguaje y la escritura. No hay que olvidar pues que somos profesionistas, ¿verdad? Entonces, si tenemos sobre todo grados de maestría y de doctorado, pues bueno, tenemos que denotar precisamente esa preparación. Y sí, yo no me cierro a esta cuestión en el sentido de que para mandar, por ejemplo, un mensaje de WhatsApp, pues no es necesario que cumplamos absolutamente con todas las reglas, pero Pero sí que se entienda, ¿no, maestro? pues sí, por supuesto, y a ello abonan precisamente los signos de puntuación, que son como señales de tráfico, ¿no? ¿Qué sería una ciudad, por ejemplo, sin semáforos y sin señalizaciones de alto, de límites de velocidad y todo esto? Pues sería un auténtico caos. Entonces, la principal responsabilidad de un servidor público del área jurisdiccional y de todo abogado, pues es darse a entender. ¿Cómo nos vamos a dar a entender? Respetando las reglas gramaticales. Sobre todo si somos maestros o doctores, es imperdonable que no se cumplan con estas reglas. Y acá, como una experiencia personal que quizá pueda causar un poquito de risa, yo en mis mensajes de WhatsApp respeto las reglas. No, sí, me imagino. Espero haberle mandado mis mensajes muy bien escritos, maestro. Tengo otra duda, esta es una pequeña duda. Al inicio nos decía de la coma, del vocativo. Nosotros siempre nos dirigimos hacia los magistrados con el nombre así directo, magistrado y su nombre. Y ahorita usted mencionó que pues se puede decir señor magistrado. Es como más formal, ¿no? Más formal. Sí, más formal. Sí. Pero también puede estar bien decirlo directo, magistrado, y comentar su nombre Yo en un creo escrito. que es correcto, sí. Mientras no se falte al respeto a la investidura, ¿verdad?, del juez o del magistrado. Vamos personas que somos muy formales y a lo mejor sí le anteponemos lo del señor, ¿verdad? Pero yo considero que en la medida en que todos los operadores jurídicos desempeñen sus funciones en un ámbito de respeto, igual se puede predicar de las audiencias. Sí podrá existir un asunto muy peleado, con posturas bastante contrapuestas, pero si las partes respetan a los jueces y los jueces respetan a las partes también, yo creo que todos salimos ganando.
Y pues finalmente pues hay que recordar que la respuesta jurisdiccional es tan solo una opinión que puede ser superada por medio, por ejemplo, de un recurso o de un juicio de amparo, ¿sí? Y que los abogados en cualquier ámbito tenemos que trabajar con base en razones, ¿sí? Razones plausibles y válidas. Muchas gracias, maestro. Ya para terminar con este podcast, ¿algo que nos quiera agregar? Pues agradecer enormemente la oportunidad de colaborar en esta actividad y saludo a quienes la hicieron posible, así como a las compañeras y compañeros del Poder Judicial del Estado que con su esfuerzo cotidiano contribuyen en la delicada tarea que tenemos asignada. Espero de todo corazón que esta actividad haya sido de utilidad y les mando un abrazo a todas y todos. Muchas gracias. Gracias, maestro. Gracias, doctor. Agradezco también a mi compañera Paula Silva Blanco, quien estuvo con nosotros también en este podcast. Gracias, Paula. Y bueno, agradecemos a quienes nos escuchan en este podcast del Instituto de Formación y Actualización Judicial del Poder Judicial del Estado de Chihuahua. Mi nombre es Vilma Jaques. Nos encontramos hoy en el Tecnológico de Monterrey y les agradecemos mucho que nos permitan usar el uso de este espacio, de esta cabina. Y pues nos escuchamos en el siguiente podcast. Le agradecemos mucho a nuestro invitado, al secretario de Sala de la Tercera Sala Penal, Distrito Judicial Morelos, al doctor Mario Alberto de la Rosa Fierro. Pase bonita tarde. Buenas tardes, muchas gracias.